So there came a sound from heaven as a rushing... Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y voy a ser su anfitrión junto con el panel de grandes eruditos y estudiantes bíblicos, predicadores del Evangelio. Estamos emocionados por estar con ustedes y estamos estudiando Romanos capítulo 1 y finalmente llegaremos al versículo 21 y comenzaremos a trabajar y a desglosar ese próximo pasaje que tenemos aquí preparado. Pero antes de hacer todo eso, una vez más quisiera darle las gracias por acompañarnos y Dave Smith está con nosotros el día de hoy. Dave, ¿cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, es un día precioso en este día, Dios es bueno. Charlie y yo vamos a estar en Essex, Missouri. Hay un cambio en el horario que van a estar mostrando. No vamos a estar ahí el viernes en la noche. Vamos a llegar el sábado a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Este es en el sureste de Missouri. Beef Grove General Baptist Church. Nathan Thatcher es el pastor. Estamos esperando de estar con ellos. Si usted vive en esa área cerca, para nosotros son 600 millas. Si está a 600 millas de nosotros, venga esté con nosotros, especialmente si es miembro de LS Medios. Excelente, entonces no va a haber el viernes nada. Correcto. Muy bien, David Borg, bueno tenerlo con nosotros. Sí, un placer. Quiero mencionar este domingo en la mañana. Yo no sé si tiene una gráfica, pero voy a estar en Tree of Life Worship Center en 6003 Beasley Road en Hazelhurst, Mississippi. Es importante que reciba esta información para encontrarlo porque está en un área rural, la carretera 27, Rockport Community, en la carretera 27, a las 10:30 en la mañana va a hacer ese servicio. Excelente, muy bien. ¿Cómo le trató California? Tuvimos buenos servicios. Siempre disfruto al visitar allá Send the Fire Ministries. Ana y María Muñoz son buenas personas. Tienen hambre para el Señor. Amén, maravilloso. Muy bien, a mi derecha el doctor David Watts. Sí, señor, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Quiero invitarles a todos del 13 al 14 de septiembre. Voy a estar en La Mesa, Texas, con el pastor Jerry Walton en Faith Temple Day Springs Church el sábado a las 6 y el domingo a las 10:30 de la mañana. Así que nos encantaría ver a todas las personas, iglesias de la iglesia de medios. Siempre la pasamos bien en esa área. Hoy es el primer día de clases acá en el Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart, así que estamos emocionados de que empiece el semestre y tenemos un buen grupo de estudiantes anticipando todo lo que Dios hará. ¿Y usted trae esa corbata de LSU? Sí, me puse los colores el día de hoy del equipo y tal vez se ven un poco azules, pero es morado. Así es. Y estamos creyéndole a Dios por una buena temporada del fútbol americano, ya que ganemos, sí, ¿no? Sí, con Brian Kelly. Trae fe. Sí, estoy añadiéndole fe a esto. Y estoy esperando cuando jueguen contra Texas. Contra Texas, sí. Texas. Bueno, pues muy bien. Jonathan, ¿puedes sacarnos de este lío? Claro que sí voy a tratar. Es un placer estar aquí. Si puedo hablar con lo que dijo el hermano Watts. El Instituto Bíblico aún no es muy tarde para que se unan a nosotros para el semestre de primavera del 2026. Pero si quiere venir acá, no tiene que esperar hasta el próximo otoño. Puede llenar su solicitud antes del 30 de septiembre. La información está en la pantalla. Si tiene alguna pregunta puede llamarnos al 225-768-3890. Nos encantaría conversar con usted, responder sus preguntas. Queremos que estén acá. Excelente, muy bien. Joseph. Sí, señor. Bueno, en unas semanas estaré en Loxley, en la Iglesia de Dios en Loxley, Alabama, el 6 de septiembre para un solo servicio. Un servicio especial el sábado a las 5:30 de la tarde. Estaré ministrando en alabanza y palabra con el pastor Kevin Mills.
y Brooke Carraway, grandes hermanos. Estaré anticipando estar con ellos y unas semanas después voy a estar en Houston, Texas, en esa área de Houston, Texas, y vive en esa área, en las áreas aledañas. Estaré en la iglesia Sendero, pastoreada por David Ramírez y su padre. Han estado ahí ya 20 años pastoreando, haciendo una gran obra para el Señor. Del 19 al 20 de septiembre, 2 servicios, viernes a las 7:30 y el sábado a las 7 de la noche. Y después de eso tendré más campañas, pero me pararé aquí. Excelente, muy bien, damas y caballeros, estamos repasando Romanos capítulo 1 y ya hemos pasado varios días en el tercer párrafo. Muéstreme la tercera gráfica, por favor, y fijémonos bien en esto. Esta es la ira de Dios revelada, versículos del 18, 19 al 20. Y hemos pasado varios días hablando de esto. Voy a leerles el texto y haré unos cuantos comentarios solamente por medio de revisión, porque terminamos la última vez en el versículo 21 y Dave y yo comenzaremos a ver todo esto juntos. Pero hermanos, la Biblia dice que la ira de Dios, porque manifiestas la ira de Dios del cielo, y hemos hablado de esta ira. La ira es algo progresivamente que viene a dañar a los que se oponen a Dios, porque le manifiestas la ira de Dios del cielo, presente, activo, indicativo, es un proceso continuo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y este es el pecado que el hombre adopta y que no quiere dejar. Dice que detienen la verdad en injusticia. Ahora, Joseph presentó la última vez que estuvimos juntos que él pensaba en piedad y justicia, que estaba aquí la clave, pero creo que el pecado siempre es el motivo del hombre. Pero una de las cosas que vamos a ver al continuar y seguir adelante es que una de las cosas que airan a Dios en todo este motivo, en todo este pasaje, es la idea de que el hombre lo conoce o que tiene la oportunidad de llegar a conocerlo y lo rechazan. Por supuesto, la motivación es el corazón pecaminoso, siempre lo es. El pecado siempre es el culpable. Pero, ¿qué es lo que causa que la ira de Dios se manifieste? Es el hecho de que algunos hombres, de hecho, van a vencer esas propensidades del pecado. Y hablamos de esto ya anteriormente. Hombres como Job, hombres como Enoc o Noé y Moisés, que no tenían nada más que la creación y la conciencia como conocimiento. Y el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. Dios claramente se ha manifestado a la humanidad. Y nosotros nos hemos enfocado en las dos primeras fuentes de revelación que Dios nos da para revelarse a sí mismo. Primero está la creación, y eso es algo exterior, es algo que el Salmo 19, especialmente del 1 al 4, nos declara que esta creación nos habla todo el día de un Dios que lo creó. Es obvio cuando uno piensa y ve y considera a la creación, y luego tal vez hasta podemos poner la creación del hombre en ese aspecto, porque su cuerpo es un testigo que usted que le dice a usted que no salió de un pozo de lodo por allí. No es demasiado detallado, y aún, bueno, eso tal vez suene un poco, bueno, sí, como quiera. Aún los vellos de sus narices, esas cosas que tratamos de cortar y mantener fuera de vista, esos tienen propósitos al estudiar el cuerpo humano. Así que la creación declara que hay un Dios que... Y bueno, y si hay un Dios, entonces la humanidad necesita buscarlo. Y esto es lo que estas fuentes de revelación nos ayudan a hacer. Dice, manifiestos en ellos. En este caso yo veo el testimonio interno de la conciencia. La conciencia es la habilidad de conocer entre el bien y el mal. Tener la conciencia en todo ser humano que nace con una, para mí testifica de la verdad que usted fue creado por un creador moral. Fue una parte de sí mismo, la imagen de Dios, por decirlo así, que Él puso en el corazón humano. Y ahora el problema con la conciencia es que rápidamente
y fácilmente puede ser cauterizada. Lo que usted siente como que es algo malo, tal vez la primera vez que usted lo hace, rápidamente tenderá a poder ser cauterizado, y con esto quiero decir de que no podrá usted sentir lo que sintió la primera vez cuando usted continúa en aquello que sea contrario a la conciencia. Y próximamente o en poco tiempo no le molestará en lo absoluto, pero esos dos testigos Dios les ha dado. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Estas son inexcusables. Entonces, en esta sección creemos en el primer capítulo, desde el primer capítulo hasta llegar al final de este capítulo presente, Pablo se está enfocando en el mundo gentil, porque el mundo gentil solo tenía estas dos. En el tiempo de la escritura para la iglesia en Roma, que fue en el año 56 o 55 o 56 alrededor de esas fechas, según lo que se aproxima. Los que estaban en Roma en ese entonces eran judíos y gentiles. Los judíos tenían la ley, que es la tercera fuente de revelación de parte de Dios desde 2000 años antes. Pero de esos de los que él está hablando aquí, del mundo gentil, ellos no tenían la ley, pero tenían estas dos fuentes, y él los hace responsables. Ahora nosotros terminamos con la conclusión de que no importa dónde se encuentre un hombre en el mundo, hombre, mujer, niña o niño, esto es suficiente para que Dios los acuse de rechazarlo si ellos no toman estas directivas, y los llamamos de esa forma porque la fuente de revelación de la creación y la conciencia no pueden salvar. Deben señalarlos a la verdad del sacrificio, tienen que señalarnos a la verdad del plan de redención de Dios, pero Dios lo ha presentado claramente para toda la humanidad. Y su ira se manifiesta sobre aquellos que rehúsan seguir esas directivas o esas señales al conocimiento que los puede llevar a una relación con Él. Y eso es lo que nosotros hemos cubierto hasta este punto. Pensamientos, comentarios, preguntas sobre algunas de estas situaciones que quieran añadir. Rápidamente, ya usted mencionó esto, pero la razón por la cual Dios puede tenerlos sin excusa es porque pueden venir a Él a través de estas fuentes de revelación. Usted mencionó a Noé. Estas son personas que llegaron al conocimiento de Dios sin la ley. Llegaron al conocimiento de Dios sin el sistema de sacrificios en el libro de Levítico que ya se había dado a través de los diferentes tipos de ofrendas para traer a Jerusalén. De hecho, Jerusalén ni siquiera existía. Estaba ahí, pero no era Israel. No habían o no existían el pueblo hebreo. Entonces, todo esto ya es prueba de que la gente estaba atraída a Dios por medio de la creación y su conciencia. Sabemos que la conciencia propiamente no funciona en sí sola, porque en el día de Noé la conciencia estaba cauterizada. Amén. Solamente habían tinieblas. Más sin embargo, había un hombre que sí se paró y tuvo fe en Cristo. Así que, aunque parece como algo sin tener corazón, ¿qué tal si nadie nunca escucha? El punto es que sí han oído, han visto, simplemente están rechazando lo que ven. Sí, esa palabra del Salmo 19 es poderosa. Día tras día su palabra sale a todo el universo y todo el mundo tiene la oportunidad de verlo. Y bueno, puedo recordar cuando era pastor de jóvenes en mi ministerio, cuando estaba empezando, hubo una pareja que llegó a la iglesia y la esposa acababa de dar a luz a un niño y tuvo un embarazo muy difícil y dio a luz con mucha dificultad. Había muchas cosas que no funcionaron como pensaban que iban a funcionar de acuerdo a los médicos, y ella terminó teniendo a un bebé saludable, y esta pareja no era una pareja cristiana en ese momento, no eran salvos, pero el milagro de poder sostener aquel bebé en sus manos. Cuando uno piensa en eso, cuando uno piensa en la vida,
piensa en todo lo que puede suceder, usted sencillamente no puede negar a Dios si usted... Bueno, obviamente cuando ve eso y ve todo lo que pudo haber salido mal, y esto los llevó a encontrar Así al es. Señor, porque dijeron, esto es más grande que nosotros. Así que estos testigos de la conciencia, testigos de la creación, van a señalarnos a Cristo si lo permitimos, y hay bastantes personas que ese es su testimonio, algo similar a esto. No se puede negar. Sí. El nacimiento de un bebé es algo, pero también hay muchas otras cosas que uno dice, Dios tiene que existir, no hay manera que esto pueda Amén. suceder. No había una razón en la tierra por la cual las cosas debieron de haber sabido de acuerdo al plan, pero eso fue lo que los dirigió al Señor. Estaba pensando el otro día cuando hablábamos de esto, ya que es un testigo tan poderoso de que Dios sí existe. Así Entonces, es. esa contesta la pregunta. Y yo he escuchado esto toda mi vida cristiana. La gente dice, ¿qué tal los que nunca han escuchado el Evangelio? Entonces, eso contesta esa pregunta a Sí, todos. señor. Todos van a tener que dar cuentas de acuerdo a la luz que ha sido revelada a ellos. Creo que sí, creo que es muy claro y una vez más, no estoy viéndolo, pero en el Salmo 19 dice que este testigo sale todo y cada día y no hay ni una nación en el planeta, y estoy parafraseando, donde su voz no sea oída. Así que cada vez que hay un Sí. amanecer, Dave, a mí me encanta, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de estar en casa y verlo. Mi ventana está frente al oriente donde sale el sol y cada vez que estoy allí en oración y lo veo, simplemente yo digo, bueno, allí está. Esa es mi promesa de que Dios es fiel, porque aquí viene otra vez. Y bueno, es tan meticuloso, está tan presentado de una manera tan milagrosa y meticulosa que los científicos pueden llevarlo al minuto de cuándo va a presentarse, Sí. cuándo vamos a ver la evidencia de que Dios aún está en control. Siempre me recuerdo cuando era joven, me gustaba cuando era adolescente, no conocía a Dios, no era salvo. Me gustaba cazar, pescar, me gustaba estar afuera. Recordándome como hombre salvo, me di cuenta que la razón que me gustaba estar afuera, porque había un testimonio de Dios, sentía Sí. paz, había algo en él, no lo sabía, no me di cuenta, pero había algo que yo sentí, yo no sé, que me ponía en paz, me acercaba a Dios. Sí, todo eso tiene sentido. Amén. Y yo también, sí, creciendo en Montana, yo pasé días en el bosque, no solamente horas, no solamente visitando, yo pasaba días de senderista y bueno, ahí en el panorama, acostado, sentado en las rocas, donde quiera que estuviéramos, y me encantaba cada momento, cada minuto. Cuando uno llega a cierto lugar en las montañas y los vientos comienzan a soplar por los árboles, es algo para mí. Era que yo sé que Donnie dice que a él le gusta el concreto y el cemento. Yo puedo vivir sin concreto. Sí, Nueva York no es mi lugar más favorito. Pero las montañas siempre lo hicieron para mí. La naturaleza siempre fue algo especial para Así mí. es, sí. Sí. Si pudiera, voy a leer algunos versículos de Salmos 19 si no le molesta. Claro que sí. Los primeros 3 versículos, y ese es el Salmo de David, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Léalo otra vez. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Quiere decir que la voz de los cielos, la creación propiamente, corre a través de todo lenguaje, de toda lengua, de toda nación, y su voz es oída. Así es. Y así respondemos esa pregunta que Debe presentó. Dios es un Dios justo.
y los hombres los rechazan y esos son los que pasarán la eternidad en el infierno. Él nos va a dar esa oportunidad para escuchar el evangelio y Él nos ha dado esa oportunidad. Creo que es parte de la justicia de Dios y la misericordia de Dios, porque sabemos lo que es la pena por el rechazo del evangelio, el rechazo de Él, y creo que Él va a hacernos o darnos esa oportunidad. Es interesante también que dice aquí que por fe vamos a entender que Él creó los cielos. Así que, de hecho, realmente estas revelaciones no pueden ser apreciadas sin la fe. Así que el Salmo 19 fue escrita por un hombre de fe. Y aún así, miren, está presentado en el texto de que sin esa fe en quién Dios es, realmente no hay revelación. No se puede disfrutar de la hermosura de la creación. Así es, pero la fe viene por el oír. Y no es la voz de la naturaleza, no está hablando tal como se leyó. ¿No es esa una oportunidad para la fe? Bueno, nuestro texto muestra de cómo no lo escucharon y por esa razón no tienen excusa. Pero estoy haciendo el punto que en sí propiamente, hablamos la semana pasada, es importante lo que el hermano Bob dijo, que en sí propiamente no son suficientes para llevar a la persona a la salvación, sino que desde el principio del tiempo tenía que existir el conocimiento de un Redentor que vendría. Correcto, así es. Y creo que enfatiza todo eso, ¿no? Que lo puede dirigir sin a duda, él. Sí. Porque su conciencia no le va a dirigir a la salvación, la naturaleza no le va a dirigir propiamente. Debe de señalar a Cristo, debe de señalarlo a Él, pero cada ser humano tiene ese anhelo de la espiritualidad, tienen el anhelo y ese vacío que solamente Dios puede llenar, ya que está naturalmente dentro del corazón del hombre. Estas cosas nos señalan, pero al final esa fe debe de ser despertada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Así es, correcto. Vamos a llegar a este punto en unos versículos, pero esa es la razón del por qué la gente hace al Dios del sol, o al Dios de la luna, o al Dios de la fertilidad. Miren, el río Nilo en Egipto, en Éxodo, la razón por qué la hija de Faraón estaba en el río Nilo era porque ella estaba tratando de tener un bebé, era el Dios de la fertilidad. La razón del por qué estos dioses fueron creados fue porque hacía que la creación misma los llevaba a reconocer de que había algo más grande que ellos mismos. Ellos simplemente pusieron su fe en la creación en vez del creador. Así es. Había algo, cuando yo era adolescente, yo había estado involucrado en la iglesia como niño, pero como adolescente yo pensé, tiene que haber algo más a la vida que solamente existir de día tras día. Usted fue algo muy singular, sí. La mente de... Pensando de la alabanza, yo buscaba a alguien, no sabía, lo buscaba y no sabía lo que estaba buscando, pero así es. Yo mantener buscando, tenía que ver algo y finalmente lo encontré. Amén. Tristemente, yo fui expuesto a la religión, que es el conocimiento de Dios sin el conocimiento de Dios. Y fue como una situación educativa para mí, como ir a la escuela. Y yo lo descarté todo por ese camino y operé en ese sistema sin fe y perdido durante 11, 12 años tal vez, en mis primeros 12 años. Entonces esas preguntas jamás surgieron, yo siempre lo respondía, pero era en esa escena que no podía salvar. Una vez más, no tenía el conocimiento de Dios. Sin embargo, uno puede tener el conocimiento de Dios, pero sin ser salvo. Bueno, muy bien. Con lo que estamos tratando aquí, damas y caballeros, es que Dios se está expresando o se está revelando ante la humanidad. Y la humanidad escoge no responder a Él. No lo desea. Y eso es lo que abre el próximo pasaje. Fijémonos bien en la carta, por favor, en la tercera carta, en la tercera gráfica. Lo que vamos a ver aquí es el resultado de rechazar a Dios. Entonces, lo que vamos a ver es que esto que Pablo nos está escribiendo, eso se dirige a gentiles que solamente tienen esas dos fuentes de Dios. Sin embargo, él los ve
¿Cómo que lo rechazaron? ¿Cómo que lo hubieron rechazado? Y creo que es importante reconocer eso. Leamos, David, por favor, si es posible, leer el versículo 21 de este nuevo párrafo. Porque cuando anuncian a Dios no le glorificaron como Dios. Ahora aquí, una vez más, debemos tener cuidado. Se lee esto y podemos pensar equivocadamente que esta gente de la que está hablando era salva, pero no, está hablando del mundo, el mundo perdido, el mundo que ahora va a ser, o que va a estar bajo la ira de Dios revelada desde el cielo. Este es el grupo de personas que decidió, no, yo no quiero a Dios. Y sabemos que el pecado es el motivo, el pecado es la razón del por qué. Pero eso es lo que Dios está exponiendo en su ira. Se está manifestando diciéndoles, yo les di la oportunidad, yo les di esta opción. Y cuando dice aquí que ellos conocieron a Dios y no le glorificaron, rehusaron honrarlo, rehusaron reconocerlo. Todo eso es parte de lo que causa que la ira de Dios se manifieste o sea expuesta ante aquellos que lo rechazan. Podemos decir que sabían que Dios existía. Sí. De los versículos anteriores que leímos, la creación. Así es. Ellos sabían, Sí. conocían que había un Dios, pero Amén. no lo desearon. Correcto. Entonces, una vez más, Joseph mencionó la semana pasada y estoy completamente de acuerdo que es el pecado en el corazón del hombre que nos aleja del conocimiento de Dios o cualquier testigo de Dios. Yo no quiero eso, yo prefiero tener Correcto, mi pecado. Y eso es el hombre caído. Y tristemente, esa es la mayoría del hombre caído. Las notas del hermano Swagger dicen, si los hombres no entienden a Dios en el ámbito de la creación, no lo entenderán en ninguna otra cosa. Ni dieron gracias. Al no querer honrarlo, causó una falta de gratitud por sus dones. Si usted no reconoce a Dios y si usted no está glorificándolo, entonces ciertamente no va a estar agradecido de que Él existe. Sin embargo, esto es lo que Dios está deseando y quiere de la creación, sobre toda otra cosa, que le glorifiquen a Él como Dios. Ahora, Dios no está aquí, el hermano Swagger solía decir que Dios no es vanidoso y está queriendo eso nada más por quererlo. Él es digno de nuestra alabanza y Él es digno de tener su creación más alta, reconocerlo y glorificarlo como a Dios. Dios, tú eres el creador de los cielos y la tierra, cielo y mar y todo lo que en ellos hay. Podemos ver escenas de adoración en el cielo y la gente está diciendo, Dios, tú eres el Dios, el creador de los cielos y la tierra, mar y cielo, digno. Aquí está el plan de redención, es el Cordero que fue inmolado para recibir la gloria y honra, adoración, alabanza. Todas estas cosas son de las que Dios es digno. Y el que el hombre rechace a Dios completamente, que lo rechace y luego que no le glorifique y ni tampoco esté agradecido. ¿Agradecido por qué? Bueno, ¿qué tal por la vida? ¿Qué tal el aliento? ¿Qué tal la habilidad de vivir? Miren, nosotros a donde nos dirigimos, el mundo gentil solo quiere la vida sin Dios y así que no le glorifican ni tampoco están agradecidos. Y como resultado, hemos comenzado a ver cómo Dios expresa su ira progresivamente en los corazones y vidas de esta gente, y una vez más gentiles, que rehúsan seguir lo que Dios ha manifestado. Rehusar reconocerlo, creando la falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Indica que es la única dirección en que el hombre caído puede ir, teniendo en cuenta que él ha rechazado a Dios. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Nos habla del rechazo de la luz. Ahora aquí podemos ver el comienzo del resultado de la ira de Dios, de acuerdo a cómo se define en los versículos del 18 al 20. No es una eliminación instantánea, sino más bien es, y vamos a ver esto 3 veces en este pasaje, al seguir avanzando hasta el final del capítulo.
Dios los entregó o Dios los entrega. Básicamente, Él está entregándolos a otra potestad. ¿Ustedes no quieren mi gobierno ni mi reino? ¿No quieren quién yo soy? Bueno, entonces yo los voy a entregar a otra potestad. E incidentalmente, esa potestad que está lista para apoderarse de todo ser humano es el pecado. Entonces, cuando el hombre rechaza lo que Dios ha ofrecido, cuando el hombre rehúsa entrar a lo que Dios ha provisto, entonces lo que encontramos es que Dios permite que lo que han escogido, su pecado, su amor por el pecado, permite que eso se haga dominante en su vida, y eso produce, en el primer caso, vanas maquinaciones. Y Joseph, tú hablaste de esto la última vez que nos presentamos ante el pueblo y lo comparaste a Efesios. Así es, estaba viendo algunos de los paralelos. Sí. ¿Usted hizo la pregunta que iba a hacer? No, pero la voy a hacer en cuanto lleguemos a ese punto. Ahí es cuando yo voy a hablar de esto. Bueno, entonces hago la pregunta y luego vamos a irnos a la pausa y regresaremos y trataremos con todo esto. Yo quería saber de parte del panel por qué pensaron que Pablo iba a comenzar esta disertación de la fe cristiana de esta manera. ¿Por qué comienza? Y una vez más, él está hablando y escribiendo a la iglesia de Roma. Todos son salvos. Todos son nacidos de nuevo. Sabemos que hay una mezcla de gentiles y judíos, gentiles predominantemente, lo más posible. Y hay unos cuantos judíos que están creciendo por causa de los resultados de su habilidad de poder regresar a Roma después de que el emperador Claudio o que el edicto de la expulsión hubiera sido descartado. Entonces más y más estaban formando parte de la iglesia, y más adelante en el libro vamos a encontrar ese contraste, o más bien ese conflicto que estaba surgiendo entre judíos y gentiles. Pero ¿por qué comienza Pablo aquí? ¿Por qué comienza a tratar con esto? ¿Cuál es el propósito de mostrar la ira de Dios en el mundo gentil? Y eso es de lo que queremos hablar cuando regresemos. Si ustedes pudieran, hermanos, y ustedes piensen en qué es lo que ustedes creen, y ya regresamos. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Bienvenidos otra vez. Acabo de ser informado por el doctor David Watts que la Tierra es plana. Es una sorpresa para mí. Eso está en el internet por Sí, todos lados. Por favor, no anden con chismes. Estoy bromeando. Pero estaba bromeando. Estoy bromeando. Nos reímos de todo eso, sí. Bueno, Oficialmente el doctor David, él estaba bromeando nada más, sí. Bueno, no es un chiste. Ay, Dios mío, gracias. entonces la pregunta que usted tenía era, Sí, la pregunta que tenía. Bueno, muy bien. ¿Por qué creen ustedes que Pablo comienza con esta maravillosa disertación sobre el cristianismo, mostrando cómo Dios trata con el mundo gentil cuando lo rechazan? para mostrar lo serio que Dios está con esto de tener fe en lo que Él ha revelado. Y creo que lo Muy dije bien. la semana pasada, creo que lo respondí. Pero Él no está saliéndose por otro lado. Él simplemente no está declarando de que no se Hablando de avergüenza Pablo. de lo que Dios ha revelado. Y estamos hablando de Pablo, simplemente no está llevándonos por un camino que no tiene relevancia a lo que nos ha declarado antes, sino que es en lo que hemos pasado en las 4 semanas, esto de la obediencia a la fe. Y él está tratando de llevar el punto a su audiencia de que Dios está en serio en cuanto al hombre que tiene que exhibir fe a lo que a él ha revelado, y él va a usar el libro de Romanos para mostrar eso. Pero está mostrando una raza humana que muestra incredulidad. Y como usted dijo, hablé de Efesios capítulo 4, porque ahí está un poco más claro lo que Pablo está diciendo. Y esto puede suceder en la vida del creyente.
Así es. Así que esa es la realidad y conocemos esto por experiencia. Creo que hay personas que nos escuchan que saben que es cierto por la experiencia que han tenido. Su vida puede ser una revelación de dos cosas. Puede revelar la justicia de Dios, o Dios puede revelar justicia en su vida, o su vida puede ser una revelación de su ira. Wow. Entonces, y para Pablo, él dice esto de una manera distinta en el libro de Efesios, dice en el versículo 17 de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No lo voy a leer todo, pero esencialmente Pablo lo que está diciendo es que esa vanidad de su mente, esa cabeza que está llena de nada, es un resultado de la incredulidad. Usted puede encontrarse en el mismo lugar como cristiano si usted no tiene cuidado. Sí. El andar en incredulidad, creo que Hebreos nos advierte una y otra vez, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la provocación cuando provocaron a Dios en el desierto, ya que rehusaron conocer sus caminos. Y sus huesos fueron heridos en el desierto. Entonces creo que está mostrando lo serio que Dios trata con la incredulidad del mundo en cuanto a lo que tiene que ver con la revelación de la creación. Y es porque su argumento en cuanto a la obediencia a la fe. Sí, y para los cristianos también, porque ellos también se pueden hacer vanos en sus maquinaciones, es lo que Efesios 4 nos dice. Y esperamos que no suceda rápidamente. Sí. Mas, sin embargo, cuando pensamos en todas estas revelaciones y escuchamos al apóstol en Hebreos cuando dice que todo pecado bajo la ley, si hubiese sido encontrado con la recompensa, ¿cuánto más va a airarse Dios por el rechazo del nuevo pacto? Así es, sí. Así que la demostración de la ira se acelera, no disminuye. Cuando nosotros, por ejemplo, Jonathan sabe esto, ambos de nosotros crecimos con personas en nuestra escuela que tenían acceso a la palabra de Dios diariamente, pero me parece a mí, aún al ver de lejos, porque algunos se fueron de la iglesia, se fueron de la escuela y nunca volvieron a la iglesia, pero esa espiral descendiente sucedió mucho más rápido y tristemente algunos de ellos hasta se han suicidado en el proceso. Pero al ver esto y uno ve cuando una persona acepta o rechaza el evangelio, verdaderamente determina si su vida va a ser una revelación, una vida que se va a revelar la justicia de Dios, o la revelación de la ira de Dios. Es uno o el otro. Sí. Pero la razón por la cual yo creo es porque Dios está hablando en serio en cuanto a que el hombre acepte lo que él ha revelado. Muy bien. ¿Qué opinan? 100% con lo que él ha dicho, pero también quería enfatizar que Pablo verdaderamente que es un maestro al escribir. Él comandaba bien el idioma griego y cuando uno ve el libro de los Romanos un poco más de lejos, uno ve cómo él está preparando lo que el evangelio es y verdaderamente de eso se trata este primer capítulo. Él está preparando lo que es el evangelio y entra en cosas como todos han pecado, la paga del pecado es muerte. Él edifica sobre esta idea del pecado y aún entra una vez más para reflexionar en lo que dijo Joseph en Romanos 7, en la vida del creyente, donde aún estoy luchando contra el pecado. Y esto verdaderamente es un párrafo de introducción de un libro maestro, mas sin embargo, cuando uno vuelve a verlo más de cerca, y uno observa algo en lo que pensé en los últimos meses al leer el libro de Romanos varias veces, es que Dios va a revelarse. Él lo hará. Sí, Él se va a revelar con justicia o Él se va a revelar con ira. Amén. Y ahí es el punto donde está llegando y es lo que sucede, que nosotros tenemos la decisión, nosotros decidimos cómo Dios se va a revelar en nuestras vidas y cómo nuestras vidas van a revelar a Dios a otros. Nosotros tenemos esa opción en el hecho de que si me voy a someter al Creador o voy a rechazar al Creador. Bien dicho, sí. Bueno, leímos el versículo a los judíos primero, después a los griegos siendo los gentiles.
Esta es la exhortación de cómo somos salvos y cómo vivimos para Dios. Y si tenemos este conocimiento y no usamos ese conocimiento o rechazamos el conocimiento, entonces vamos a enfrentar la ira de Dios, seamos judíos o griegos. Así que es importante o era importante para los gentiles, como usted ha dicho. Los judíos habían sido expulsados, ahora están volviendo. Es importante que los gentiles entiendan el plan de Dios para los judíos y lo que significaba en el plan general de todo, que a los judíos primero, después a los griegos. Era importante para ellos entender que el primer plan era para Israel y rechazaron a Dios y ahora está disponible para todos, al gentil también. La raíz de todo esto, Pablo está explicando que Cristo es el cumplimiento de todo del Antiguo Testamento y es el cumplimiento de toda la ley. Es importante de que ellos entiendan el papel que Dios tiene para los judíos y los gentiles, a todos el cuerpo de Cristo, ¿no? Es una exhortación que veremos sobre la conducta y también la exhortación de el plan de Dios y lo que significa tener conocimiento y rechazar ese conocimiento. Así es. Que es un lugar bastante peligroso de simplemente rechazar el plan de Dios, sea judío o gentil. Sí, así es. Es un Sí. lugar peligroso. Para reenfatizar lo que Joseph estaba diciendo, la gente de la iglesia está muy cómoda. En otras palabras, obviamente podemos estar cómodos y seguros en la gracia de Dios, pero lo tomamos a la ligera, yo pienso. La iglesia, las personas en la iglesia tienen que tener tan cuidado como lo que está diciendo aquí, o si no, nosotros nos vamos a involucrar en la ira de Dios. Correcto, sí, creo que eso es algo muy bueno. David. ¿Puede hacer esa pregunta otra vez? Todavía estoy tratando de entenderla. Una vez más, solo estoy preguntando por qué es que Pablo comenzó esta disertación sobre el cristianismo, revelando cómo Dios trata con los gentiles y cómo su ira Sí. los impacta. Eso es solamente un pensamiento. ¿Será posible de que él está poniendo a todos en la misma barca, judíos y gentiles? Es una de las cosas que está enfatizando. ¿Será posible usando esa palabra gentiles que todos somos lo mismo, sea judíos o gentiles? Sí, Tenemos que llegar al conocimiento de Dios a través de fe en el Señor Jesucristo. Y Él está estableciendo de que todos son culpables delante de Dios. Eso es solo un pensamiento. ¿Será posible que esa es su referencia a los gentiles? Sí. Estamos en la misma barca. Ustedes, judíos, no es mejor que los gentiles. cuando lleguemos a los capítulos 2 y 3, vamos a ver que mientras que el mundo gentil, que está bajo la ira de Dios, rechazó las primeras dos fuentes de revelación, los judíos maltrataron la tercera. Bueno, Y eso trajo el mismo efecto sobre la nación judía como sobre los gentiles. Entonces Correcto. no se vean a sí mismos como que son Así es. los gran importantes, porque no. Realmente los primeros 3 capítulos están allí y creo que lo único que yo le añadiría, y todos estos comentarios son maravillosos, yo pienso que también es una disertación para la humanidad. Yo sé que él está escribiendo a la iglesia y sé que le está escribiendo a cristianos, a gente ya salva. Pero en esto, para ambos judíos y gentiles, está el sentir que puedo percibir que no importa cuánto usted avance, no va a ser demasiado para que usted se dé la media vuelta de donde usted está y que regrese a lo que Dios ha provisto. Esa invitación, aunque tal vez esté allá afuera de una manera diferente, se le extiende a usted el día de hoy. Si usted ha estado allá afuera y ha rechazado todo lo que Dios es y todo lo que Dios le ha mostrado, o usted se ha deslizado y se ha alejado de la fe y ha permitido que su fe flaquee. Si usted ha hecho cosas que usted piensa que son demasiado terribles, yo estoy aquí para decirles que en cualquier momento la hermosura de lo que Dios ha provisto es que Él puede tomar cualquier pecado, escúchenme, Él puede tomar cualquier pecado y aplicar su provisión, y su gracia es más grande que su pecado. En cualquier momento,
No importa cuánto usted haya avanzado en esa espiral descendente. Y no importa cuánto usted haya rechazado a Dios, si usted aún está respirando el día de hoy, entonces tiene la oportunidad de cambiar de dirección. Y en vez de encontrarse con la ira de Dios, usted tiene la oportunidad de las bendiciones de Dios, el pacto de Dios, el poder de Dios. Todo esto está disponible para usted. Así que no permita que estas cosas nos pasen por desapercibidos. Si ustedes se encuentran siendo descritos al seguir repasando esta espiral descendente del mundo gentil, espero que siempre consideren lo que les acabo de decir, que hay un propósito distinto y Dios está muy en serio en cuanto a que usted acepte lo que Él ha provisto. Pero si usted le ha levantado el puño al rostro de Dios como yo lo hice tantos años, yo ni siquiera quería hacerlo, ni siquiera estaba tratando de hacerlo, pero la noche en la que fui salvo es lo que Dios me mostró, que mi puño estaba delante de su rostro, que yo no le había glorificado ni tampoco estaba agradecido, y esa espiral descendente había tomado el control de mi vida y el pecado no es un exactor divertido. El pecado va a destruir. Y eso es lo que Dios hace, nos entrega esa potestad. ¿Algún otro pensamiento? Usted hizo una declaración importante antes de la pausa. Es una declaración sencilla, pero es algo que usted ha mencionado muchas veces, y esto es el rechazo de Dios, y Dios entonces nos va a permitir estar bajo el control de otra fuerza. Sí, nos entrega otra potestad. A otro poder, así es. Entonces, yo creo que a veces la gente no entiende la realidad de eso y lo serio que es esto, y bajo el control de qué usted está, bajo qué poder, quién está controlándole. Cuando usted rechaza a Dios, solamente hay otra opción. Sí, miren, también hay un pensamiento aquí que aún aquellos que están rechazando a Dios hasta cierto grado, Dios aún está protegiéndolos. Piensen en eso. Así es. Si Él los está entregando, significa muy bien, bueno, ustedes no me quieren a mí, yo me voy a echar atrás. Yo voy a entregarlos a otra, y aún está en nuestra perdición. Dios estuvo allí cuidando, viendo de nosotros. Yo creo que hay un tiempo, si continuamos a rechazarle en nuestros corazones, si nos endurecemos hacia Dios, sino que Él Así se aparta es. de nosotros una vez para Sí. siempre. O va a intensificar, el castigo va a intensificar, o nos vamos a acercar a Dios. Pero si continuamos a rechazar, entonces la ira de Dios se Claro, va a sí. intensificar. Sí, bueno, miren, ¿cómo se dice? La ira escatológica de Dios, en la que dice, ¡pum!, aquí está el martillo. Sí, es inevitable si usted no se arrepiente. Correcto. ¿Será un buen ejemplo el faraón de eso? Sí, Yo pienso que Dios le dio la oportunidad al faraón una y otra vez. Una de las declaraciones que resalta también en Éxodo es que para que conozcas que yo soy Dios. Yo Sí. creo que eso aplica a Moisés, aplica a Israel y le aplica a los egipcios, pero también le aplica al faraón. así es, sí. ¿Pudo haber sido salvo faraón? Yo pienso Sí. que sí. Pero Miren, yo soy de la opinión que si usted está respirando, tiene la oportunidad Sí, de sí. decirle sí a Dios. miremos la misericordia de Dios. Había veces donde el faraón dijo, yo he pecado, ¿sabe? Ayúdeme. Sí, él reconoció su error y reconoció que él había rechazado a Dios, pero después no quería que Dios fuese el rey. Bueno, ¿quién es Dios para yo servirle? Él se cuestiona eso, y esa es la pregunta de la raza humana, y vamos a entrar en esto, en el cambiar la verdadera imagen de Dios por otra imagen. La idea que se presenta en la pregunta del faraón, y recuerdo leer esto en uno de los comentarios bíblicos, Faraón no podía ver a un Dios fuera de sí mismo. Sí. O él no podía ver una vida donde Dios estuviese presente fuera de los dioses que él había creado. Así que podemos ver la intención del hombre de esconderse del verdadero Dios
ponerse esa ropa, esa vestidura de religión que han creado propiamente, pero eso aún hace que el hombre ignore la verdadera imagen de Sí. Dios. Así que sí es la ira de Dios que ya ha sido revelada, pero yo creo que esto se alinea perfectamente con Romanos capítulo 1. Literalmente, bueno, recuerdo el hermano Swagger que habló de esto en el primer capítulo, es Dios dándole a la raza humana un empuje en cuanto a su pecado, Sí. los está empujando a su ira. Y verdaderamente hablamos esta ira escatológica que Dios sabe que Dios va a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, pero esa ira está siendo acelerada por Dios propiamente cuando Él entrega al hombre, Él lo está empujando hacia una decisión. Sí. Y sí, puede Sí, es una ser muy una buena manera decisión de decirlo. redentora. Para algunos es algo destructivo. No todos escuchan, ¿no? Sí. Mira a Faraón, por ejemplo. Bueno, yo diría que para la mayoría va a terminar. Cuando terminó en las aguas del Mar Rojo. Sí, así es. Acordémonos cuando hizo Faraón, hizo esa pregunta. ¿Fue después de los milagros, después de que Dios hizo todas las cosas, o fue antes cuando dijo, ¿quién es Dios para que yo le sirva? No, no me recuerdo si fue antes o después. Creo que fue en medio de todo eso. Pero ¿quién es Dios? Si usted no reconoció todas esas cosas que Dios había hecho, las plagas y todo lo que había hecho, la langosta, qué pregunta más estúpida. ¿Quién es Dios para servirle? Ese es el resultado de un corazón endurecido. Así es. Cada una de esas plagas era la destrucción de uno de los dioses de Egipto. Así es. Dios le mostró al faraón, hey, yo soy más grande que los dioses que estás sirviendo, y los Amén. destruyó. Y todavía Sí. Faraón no cambió. Y cada vez que él rechaza su corazón, se endurece un poco más. Así es, sí. Y eso, ahí es donde está el peligro de lo que vemos cuando nos encontramos en esa espiral descendente. Hermano Larson, al punto que usted dio rápidamente, estoy recordando a alguien que conocí varias veces que va a venir a la iglesia el año que viene, Darryl Strawberry. Él fue estrella del béisbol y muchas veces él propiamente le dirá que él debió de verse muerto cuando fue a las alturas más grandes del béisbol y las bajas más bajas. Y hubieron varias veces en su estado de rebelión contra Dios donde él debió de haber muerto, pero el Señor mantuvo su mano sobre él y le mostró misericordia y gracia aun cuando él estaba tomando decisiones que eran destructivas y estaba en un camino de la destrucción. Así que gracias a Dios, en la gracia de Dios, aun cuando estamos viviendo rebelión contra él, el Señor aún Sí. por un periodo de tiempo aún nos da su gracia, su misericordia. Y le doy gracias a Dios que el hermano Darryl rindió su vida al Señor, está siendo usado poderosamente por Dios, dando su testimonio y predicando, pero él propiamente le diría, no hay razón por la cual yo debo de estar aquí fuera de la gracia de Dios. La misericordia escribió mi vida. Sí, yo me fijo en la senda, el camino en el que yo estaba en aquellos años en Nashville y aquellos tiempos en los que yo tomaba mi camioneta y me estrellaba en el centro, en el divisor, en el carretera y completamente ebrio y yo con accidentes y yo me iba así a casa. Cualquiera de esas veces yo debía haber muerto. Ser detenido por la policía sin ninguna licencia de conducir, bebiendo con cocaína y también en mi auto sin razón. Mire, ni siquiera tenía yo una licencia válida. Y el policía me dejó ir. Yo no sé, no tengo nada más que la misericordia de Dios. Y Dios tenía un propósito. Y mi amigo, Él tiene un propósito para usted. Él tiene un propósito para su vida. Y es muchísimo más grande, más poderoso, más maravilloso que cualquier que usted pueda llegar a pensar o imaginar. Y yo sé que si usted está en este espiral descendente del que vamos a estar enseñando, no hay manera de que usted pueda verlo. Sin embargo, yo creo que Dios, el Espíritu Santo, le está mostrando una parte de todo esto
que de repente hay un poco de esperanza en su corazón, que esto no es de lo que se trata la vida. Y yo no tengo que estar aquí. Yo me presento ante ustedes para decirles que no tienen que ser drogadictos, no tienen que ser una persona que rechaza a Dios, no tienen que estar en esa espiral descendente a donde quiera que lo haya llevado. Hablamos de las drogas y el alcohol todo el tiempo, pero hay muchísimos pecados más que nos destruyen fuera de solo esos 5 grandes que conocemos. Una mala actitud, el celo, envidia, todas estas cosas nos roban la vida. Y no tienen que estar así el día de hoy. No tienen que estar en ese momento ni un minuto más. Porque Dios el día de hoy está llamando su nombre. Él está llamando su nombre y diciéndoles, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. La vida no está funcionando bien, ¿cierto? Simplemente no está de la manera como usted lo había diseñado. Y todo lo que usted ha hecho se ha convertido en un lodo. Pero si usted se entrega a Cristo el día de hoy, todo cambiará. Va a tomar tiempo. Dios es un Dios bueno y Él nos lleva progresivamente a donde tenemos que estar. Pero si su Espíritu ha estado tratando con ustedes, mostrándoles que están en este espiral descendente, porque han rechazado a Dios, quiero ofrecerles la oportunidad de hacer la oración de fe conmigo. Y acepten a Cristo como su Salvador. Solo repitan estas palabras, y las palabras mismas no significan nada menos que usted las diga de corazón y estas nos hablan de fe, y los hermanos aquí les ayudarán. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones Te pido que me perdones por todos mis pecados, por todos mis pecados, por mi rechazo de ti. por mi rechazo de ti. El día de hoy yo me entrego El día de hoy yo me entrego y dependo completamente de Cristo. y dependo completamente de Cristo. Lo acepto como mi Señor, Lo acepto como mi Señor, lo acepto como mi Salvador. lo acepto como mi Salvador. Le pido que Él lave, Le pido Le que pido que me lave, lave, limpie que me limpie limpie y entre y y entre en mi ser. en mi en mi ser. ser. Y ahora mismo, Y ahora Ahora mismo, mismo, de acuerdo a la palabra de de acuerdo Dios, a la palabra de Dios, he sido lavado, he sido he sido lavado, lavado, he sido limpio, he sido limpio, he sido salvo he sido salvo. salvo. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades y Dios los bendiga. No dejen de acompañarnos en nuestro próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.